El teléfono sonó mientras cortaba el pastel de mi boda. Era un mensaje de mi hermana Diana desde Hawái. Espero que tu evento haya salido bien. Nosotros estamos teniendo días increíbles aquí. Adjuntó una foto donde mis padres brindaban felices en una playa paradisíaca, el mismo día que habían llamado mi boda un evento trivial y se habían negado a asistir. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. Ahí estaban, mis propios padres, celebrando en un resort de lujo, mientras yo me casaba sin ellos. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero lo que descubrí durante mi luna de miel en Cancún fue 1000 veces peor. Mi padre se había jubilado en secreto con una liquidación millonaria, mintiendo sobre su situación económica mientras me pedía dinero mensual. Una semana después, cuando papá me llamó desesperado diciendo, los pagos del préstamo no se han hecho, finalmente pude darles una cucharada de su propia medicina. Mis padres se saltaron mi boda, dijeron que era solo un evento trivial, y me dijeron que no los molestara. Luego, mi mamá publicó videos de vacaciones en Hawái con la familia de mi hermana. Una semana después, mi papá llamó diciendo, los pagos del préstamo no se han hecho. Le respondí, no me contacten por asuntos triviales. Las palabras salieron de mi boca con una calma que ni yo mismo reconocí. Del otro lado de la línea, escuché el silencio atónito de mi padre. Después, su voz temblorosa. Patricia, ¿qué estás diciendo? Sabes que dependemos de ti para la casa. Colgué el teléfono y lo apagué. Lo que mis padres no sabían era que había descubierto algo durante mi luna de miel que cambiaría todo para siempre. Soy Patricia Morales, tengo 28 años, y hasta hace 2 semanas creía que tenía una familia unida. Durante años, había sido la hija responsable, la que enviaba dinero mensualmente a mis padres, la que nunca faltaba a las reuniones familiares. Mientras mi hermana Diana vivía su vida despreocupada con sus 3 hijos, yo me había convertido en el sostén económico silencioso de la casa familiar. Lo que descubrí en esa playa de Cancún durante mi viaje de bodas me hizo entender que la venganza a veces llega vestida de justicia divina. Todo comenzó 3 meses antes de mi boda con Ricardo. Habíamos planeado una ceremonia sencilla pero hermosa en el jardín de una quinta en las afueras de la ciudad. Nada extravagante, pero significativo para nosotros. Enviamos las invitaciones con 2 meses de anticipación, incluyendo todos los detalles: fecha, hora, ubicación. Mis padres, Eduardo y Carmen Vázquez, recibieron la suya junto con una nota especial donde les pedía que fueran los padrinos de la boda. La respuesta de mi madre llegó por mensaje de texto 3 días después. Mija, esa fecha está muy complicada. Tu hermana Diana necesita que cuidemos a los niños porque va a un retiro de wellness en Costa Rica. Es muy importante para su salud mental después del divorcio. Seguro entiendes. No hubo felicitaciones, no hubo emoción, solo una excusa envuelta en el eterno favoritismo hacia Diana. Llamé a mi padre esa noche, esperando encontrar apoyo. Papá, es mi boda. Solo me voy a casar una vez en la vida. Su respuesta me dejó helada. Patricia, no seas dramática, es solo un evento trivial, una firma de papeles. Ya vives con Ricardo hace 2 años. ¿Qué cambia una ceremonia? Además, tu hermana está pasando por un momento muy difícil con el divorcio. Los niños nos necesitan. ¿Trivial? Repetí incrédula. Papá, es mi boda. Tu hija se está casando y la llamas trivial. Eduardo suspiró con esa impaciencia que conocía desde niña. Ay, Patricia, siempre exagerando todo. No nos molestes más con esto. Ya tomamos la decisión. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Ricardo intentaba animarme, sugiriendo que tal vez podrían cambiar de opinión. Yo seguía enviando mensajes a mis padres, intentando hacerles entender la importancia del momento. Las respuestas eran cada vez más frías. Ya te dijimos que no podemos. No insistas. Tu hermana nos necesita más que tú. Diana, por su parte, publicaba stories en Instagram, mostrando sus preparativos para el retiro de sanación espiritual. Fotos de maletas llenas de ropa de playa, sesiones de spa, menús de restaurantes exclusivos. Su retiro de wellness se veía sorprendentemente parecido a unas vacaciones de lujo en Costa Rica. Una semana antes de la boda, mis padres publicaron fotos en el aeropuerto. No iban a Costa Rica a cuidar nietos. Iban a Hawái con Diana y su familia para apoyarla en su proceso de sanación. Los niños estaban ahí, sonrientes, cargando mochilas de playa. Diana abrazaba a mis padres con una sonrisa radiante. El pie de foto de mi madre decía, apoyando a nuestra hija en momentos difíciles. La familia siempre primero.
Esa publicación me dolió más que cualquier cosa que hubieran dicho antes. No solo habían mentido sobre cuidar nietos, sino que habían elegido unas vacaciones familiares en lugar de mi boda. Y lo peor de todo, habían gastado una fortuna en ese viaje mientras seguían diciéndome que necesitaban mi ayuda económica mensual para sobrevivir. El día de mi boda amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura ideal, todo preparado según nuestros sueños. Mis amigas me ayudaron a vestirme. Ricardo me esperaba nervioso pero radiante en el altar. Los invitados fueron llegando. Sus padres, nuestros amigos, algunos primos lejanos, pero la ausencia de mis padres se sentía como un hueco gigante en mi pecho. Caminé hacia el altar del brazo de mi tío Roberto, hermano de mi padre, quien había aceptado llevarme cuando supo que mis padres no vendrían. Durante la ceremonia, mantuve la compostura, sonreí, lloré de emoción, intercambié votos con Ricardo, pero cada tanto, mis ojos buscaban inconscientemente entre los invitados, esperando ver a mis padres llegar de último momento. En medio de la fiesta, mientras cortábamos el pastel, mi teléfono vibró. Un mensaje de Diana. Hermana, espero que tu evento haya salido bien. Nosotros estamos teniendo unos días increíbles aquí en Hawái. Papá y mamá necesitaban estas vacaciones. Han estado muy estresados. Adjuntó una foto donde mis padres posaban felices en una playa paradisíaca, brindando con cócteles tropicales. Esa noche, en nuestra suite nupcial, le mostré la foto a Ricardo. Su expresión de incredulidad reflejó exactamente lo que yo sentía. Patricia, esto es demasiado. Tus padres fueron demasiado lejos esta vez. Tenía razón, pero aún no dimensionaba cuánto más lejos habían llegado realmente. La luna de miel en Cancún debería haber sido perfecta para olvidar todo el dolor de la boda. Los primeros días fueron exactamente eso. Playa, sol, cenas románticas, descanso total. Ricardo me mimaba, me hacía reír, me recordaba que ahora teníamos nuestra propia familia. Poco a poco, el dolor de la ausencia de mis padres comenzó a sanar. Fue el cuarto día cuando todo cambió. Estábamos desayunando en la terraza del hotel cuando una pareja se sentó en la mesa de al lado. Él tenía un acento familiar, y cuando alcé la vista, el shock casi me hace caer de la silla. Era Miguel Herrera, contador de la empresa donde trabajaba mi padre como supervisor de mantenimiento. Lo conocía desde niña porque había ido varias veces a casa para reuniones laborales. Miguel me reconoció inmediatamente. Patricia, qué coincidencia encontrarte aquí. ¿Vacaciones? Le expliqué que era nuestra luna de miel, y él me felicitó efusivamente. Su esposa era encantadora, y pronto estábamos conversando como viejos amigos. La charla derivó naturalmente hacia el trabajo, y Miguel mencionó casualmente: «Por cierto, ¿cómo está tu papá con su jubilación? Debe estar disfrutando mucho el tiempo libre». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Jubilación? ¿De qué hablas, Miguel? Su expresión de confusión fue genuina. Patricia, tu papá se jubiló hace 6 meses. Recibió su liquidación completa y todo. Pensé que sabías. Mi mundo comenzó a tambalearse. No, debe haber un error. Mi papá sigue trabajando. Él me dice que las cosas están difíciles económicamente. Miguel me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Patricia, yo procesé personalmente todos sus papeles de jubilación. Tu padre cobró una liquidación de más de 200,000 pesos. Más su pensión mensual. De hecho, me comentó que finalmente podría ayudar más a la familia. El resto de la conversación se desarrolló en una nebulosa. Miguel confirmó cada detalle: la fecha exacta de la jubilación, el monto de la liquidación. Incluso mencionó que mi padre había hablado de darse algunos gustos después de tantos años de sacrificio. Mientras hablaba, mi mente conectaba piezas de un rompecabezas que había estado ignorando. Esa noche, en la privacidad de nuestra habitación, les conté todo a Ricardo. Sacamos papel y lápiz y comenzamos a reconstruir la cronología. La jubilación de papá había sido exactamente una semana antes de que Diana anunciara su crisis emocional y la necesidad del viaje a Costa Rica. El viaje que milagrosamente se había convertido en vacaciones familiares a Hawái. Patricia, dijo Ricardo con voz grave, creo que tus padres han estado mintiendo sobre muchas cosas. Tenía razón. Durante años me habían pedido ayuda económica mensual. 500 pesos para la luz, 300 para el supermercado, 1,000 para emergencias médicas de mi madre. Siempre con la misma historia. Los tiempos difíciles, la situación económica complicada, la necesidad de mi apoyo como hija responsable. Calculamos mentalmente. En los últimos 3 años, había enviado aproximadamente 30,000 pesos en total. No era una fortuna, pero para mi salario de enfermera, representaba un esfuerzo considerable.
Dinero que había restado de mis propios ahorros, de mis planes, de mi propia vida. Dinero que aparentemente no necesitaban. La revelación más dolorosa llegó cuando recordé las constantes comparaciones. Tu hermana tiene 3 niños que mantener, decía siempre mi madre cuando yo mencionaba alguna dificultad económica propia. Diana está pasando por momentos muy duros con el divorcio, agregaba mi padre cuando yo necesitaba apoyo emocional. Resulta que Diana no estaba pasando momentos tan duros y podía permitirse retiros de wellness que se convertían en vacaciones familiares. Esa noche no pude dormir. Caminé por la playa bajo las estrellas, procesando décadas de favoritismo disfrazado de necesidad. Diana siempre había sido la consentida, pero yo había creído que al menos valoraban mi apoyo económico y emocional. Resulta que solo me veían como un cajero automático con sentimientos. Ricardo me encontró en la orilla del mar al amanecer. ¿Has decidido qué vas a hacer?, me preguntó suavemente. En ese momento, mirando el sol salir sobre el Caribe, supe exactamente qué iba a hacer. La venganza no siempre llega con gritos y drama. A veces llega con la simple decisión de dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Voy a hacer lo mismo que ellos hicieron conmigo, le respondí con una calma que me sorprendió. Voy a tratarlos exactamente como ellos me trataron a mí. Ricardo entendió inmediatamente. No se trataba de venganza cruel. Se trataba de justicia. Ellos habían llamado a mi boda un evento trivial. Era hora de que experimentaran cómo se sentía que sus problemas fueran tratados de la misma manera. El resto de la luna de miel transcurrió en una paz extraña. Habíamos tomado una decisión, y esa claridad me liberó del dolor que había estado cargando. Disfrutamos cada momento, las puestas de sol, las cenas románticas, los paseos por las ruinas mayas. Pero por las noches, mientras Ricardo dormía, yo planeaba cuidadosamente cada paso de lo que vendría después. El primer mes después de regresar de la luna de miel fue estratégico. No cambié nada abruptamente. Seguí enviando mi transferencia mensual de 500 pesos como siempre. Contesté sus mensajes con la misma cordialidad de siempre. Actué como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, me estaba preparando para algo que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Diana regresó de Hawái con una piel bronceada perfecta y una actitud aún más altanera que antes. Las redes sociales se llenaron de fotos del viaje de sanación. Mis padres en restaurantes elegantes, en tours por volcanes, en spas de lujo. Cada imagen era una bofetada recordándome que habían elegido esas vacaciones sobre mi boda. Pero ahora yo sabía algo que ellos desconocían. Tenía información que podía usar en el momento perfecto. La oportunidad llegó exactamente 5 semanas después de nuestro regreso. Ricardo y yo estábamos cenando tranquilamente cuando mi teléfono sonó. Era mi padre, y su voz sonaba más nerviosa de lo normal. «Patricia, mija, necesitamos hablar contigo de algo importante». Su tono me hizo saber inmediatamente de qué se trataba. «¿Qué pasa, papá?». Eduardo carraspeó incómodamente. «Bueno, es que este mes las cosas están un poco más ajustadas de lo normal. El viaje fue más costoso de lo que esperábamos. ¿Crees que podrías aumentar un poquito tu ayuda? Solo por este mes». Ahí estaba. La confirmación de que habían gastado su dinero de jubilación en las vacaciones, y ahora necesitaban mi ayuda extra para compensar. La ironía era deliciosa. «¿Cuánto necesitan?», pregunté con voz neutra. «Bueno, si pudieras enviar 1,500 en lugar de 500, sería perfecto. Ya sabes cómo son las cosas». «Claro, papá, sin problema. Mañana mismo les transfiero». La respuesta lo tranquilizó visiblemente. «Ay, qué bueno, mija. Sabía que podíamos contar contigo. Tu hermana no puede ayudar porque está viendo lo del nuevo trabajo. Ya sabes cómo es con los niños». Siempre había una excusa para Diana. Esa noche, Ricardo y yo ultimamos el plan. Al día siguiente, en lugar de enviar 1,500 pesos, envié exactamente nada. Luego marqué el número de mis padres y esperé. Mi madre contestó al segundo timbrazo. «¿Patricia? ¿Ya enviaste la transferencia? No nos ha llegado nada». Su voz tenía esa urgencia que reconocía cuando realmente necesitaban el dinero. «Ay, mamá, se me olvidó por completo. ¿Sabes qué? Este mes estoy un poco ajustada con los gastos de la boda y la luna de miel. Creo que no voy a poder enviar nada». El silencio del otro lado fue elocuente. Luego, la voz de mi madre se volvió más aguda. «¿Cómo que no vas a poder? Patricia, nosotros dependemos de esa ayuda. No puedes dejarnos colgados así». Era fascinante cómo había pasado de tratarme como una inconveniencia a considerarme indispensable en cuestión de segundos. «Mamá, entiendo que necesiten el dinero, pero yo también tengo gastos. Además, pensé que papá seguía trabajando. ¿No recibe su sueldo?». Otra pausa incómoda.
Bueno, sí, pero ya sabes cómo están las cosas económicamente en el país. Todo está muy caro. Tienes razón, todo está muy caro. Por eso es que no puedo ayudar este mes. Tal vez el próximo. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Primero mi padre, luego mi madre, después Diana actuando como mediadora. Todas con el mismo tema: mi responsabilidad familiar y cómo no podía abandonar a mis padres cuando más me necesitaban. La hipocresía era asombrosa. Diana fue particularmente directa. Patricia, no sé qué te pasa, pero papá y mamá están muy preocupados. No puedes ser tan egoísta. Sabes que ellos sacrificaron mucho por nosotras. La palabra egoísta, viniendo de alguien que acababa de regresar de vacaciones pagadas por nuestros padres jubilados, me dio ganas de reír. Diana, qué curioso que menciones el egoísmo. Dime, ¿cuánto enviaste tú este mes para ayudar a papá y mamá? El silencio fue su respuesta. Exacto. Yo llevo 3 años enviando 500 pesos mensuales. ¿Cuánto has aportado tú en todo ese tiempo? Eso es diferente, balbuceó. Yo tengo 3 niños que mantener. Mi situación es más complicada. Siempre era más complicada. Pues ahora mi situación también es complicada. Recién casada, gastos de casa nueva, ya sabes cómo es. Durante las siguientes 2 semanas, la presión familiar se intensificó. Mensajes diarios, llamadas, incluso mi tío Roberto me contactó para mediar. Patricia, tus padres están muy preocupados. Dicen que no entiendes por qué no puedes ayudarlos este mes. Era increíble cómo habían logrado pintar mi decisión como un capricho inexplicable, en lugar de una consecuencia natural de sus propias acciones. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi madre me envió un mensaje de texto. Patricia, no entiendo por qué estás siendo tan cruel con nosotros. Después de todo lo que hemos hecho por ti, este es el pago que nos das. Tu hermana tiene razón. Te has vuelto muy egoísta desde que te casaste. Ese mensaje fue el detonante que había estado esperando. Era hora de la segunda fase del plan. Llamé a mi madre esa misma tarde. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Patricia, ¿recapacitaste sobre lo de la ayuda? No había saludos, no había preguntas sobre cómo estaba. Solo la urgencia desesperada por el dinero. Mamá, tenemos que hablar. Tú, papá y yo. Es importante». Mi tono serio la alertó inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «Todo está perfecto, mamá. Solo necesito aclarar algunas cosas. ¿Pueden venir a casa mañana por la tarde?» Llegaron puntuales a las 4 de la tarde del sábado. Mis padres se veían nerviosos, expectantes. Seguramente esperaban que fuera a anunciarles que había recapacitado y que la ayuda económica se reanudaría. Los recibí con café y galletas, como siempre hacía. Mantuve la cordialidad normal. «¿De qué querías hablar, mija?», preguntó mi padre después de los saludos iniciales. Su tono intentaba ser casual, pero yo notaba la ansiedad subyacente. «Bueno, papá, he estado pensando mucho sobre la familia, sobre nuestras relaciones, sobre las prioridades». Mi madre se removió incómoda en su silla. «¿Qué quieres decir con eso?». La miré directamente a los ojos. «Mamá, ustedes se perdieron mi boda porque la llamaron un evento trivial. Eligieron ir de vacaciones a Hawái con Diana en lugar de acompañarme en el día más importante de mi vida. Y ahora me piden que los ayude económicamente porque gastaron demasiado en ese viaje». La expresión de shock en sus rostros fue genuina. No esperaban que hubiera conectado los puntos. Mi padre intentó intervenir. «Patricia, no es así como». Levanté la mano para interrumpirlo. «Papá, déjame terminar. Durante nuestra luna de miel me encontré con Miguel Herrera. ¿Te acuerdas de Miguel? El contador de tu empresa». Vi cómo la cara de mi padre palideció instantáneamente. «Miguel me contó algo muy interesante sobre tu jubilación». El silencio en la sala se volvió pesado, denso. Mi madre miró a mi padre con ojos de pánico. Eduardo intentó mantener la compostura. «¿Qué? ¿Qué te dijo Miguel?». Su voz sonaba ronca. «Me dijo que te jubilaste hace 6 meses, papá. Que cobraste una liquidación de más de 200,000 pesos, además de tu pensión mensual. Me dijo que comentaste que finalmente podrías ayudar más a la familia». Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Mi madre se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. Mi padre se puso de pie nerviosamente. «Patricia, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar, papá. Todo está muy claro. Ustedes me han estado mintiendo durante meses». Continué con voz calmada pero firme. Me pedían ayuda económica diciendo que los tiempos estaban difíciles, que necesitaban mi apoyo. Mientras tanto, papá tenía una jubilación generosa y decidieron gastar parte de ese dinero en unas vacaciones familiares a Hawái, vacaciones que eligieron sobre mi boda. Mi madre finalmente encontró su voz. «Patricia, nosotros». El viaje era importante para Diana. Ella estaba pasando por momentos muy difíciles. La excusa sonaba patética incluso para ella. «Mamá,
Diana no estaba pasando por momentos difíciles. Estaba aprovechándose de ustedes, igual que siempre. Y ustedes, continué, decidieron que sus vacaciones familiares con Diana eran más importantes que estar presentes en mi boda. Decidieron que un viaje de placer era más prioritario que acompañar a su hija en uno de los momentos más significativos de su vida. Mi padre se volvió a sentar pesadamente. Patricia, nosotros no queríamos lastimarte. La respuesta me indignó más que cualquier cosa que hubieran dicho antes. ¿No querían lastimarme? ¿De verdad? Papá, me dijiste textualmente que mi boda era un evento trivial y que no los molestara más con eso. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi madre, pero yo no sentí compasión. Eran lágrimas de culpa y vergüenza, no de arrepentimiento genuino. Entonces, continué, cuando volvieron de sus vacaciones y se dieron cuenta de que habían gastado más de lo prudente, decidieron pedirme ayuda extra. 1,500 pesos en lugar de 500. Patricia, por favor, murmuró mi madre. No, mamá. Déjame terminar. Han estado aprovechándose de mi sentido de responsabilidad familiar durante años. Me han hecho sentir culpable por cada peso que no enviaba, mientras ustedes tenían una situación económica estable y elegían gastar su dinero en consentir a Diana. El peso de la verdad llenó la habitación. No había forma de negarlo. No había excusas que pudieran funcionar. Los había confrontado con hechos irrefutables, y finalmente estaban viendo las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mi padre con voz derrotada. No quiero nada de ustedes, papá. Esa es precisamente la diferencia entre ustedes y yo. Ustedes siempre han querido algo de mí. Dinero, apoyo, comprensión. Yo solo quería amor y respeto. Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. A partir de ahora, nuestra relación va a cambiar. Ya no voy a enviar dinero mensual porque claramente no lo necesitan. Ya no voy a permitir que me hagan sentir culpable por poner mi propia familia primero. Y ya no voy a fingir que su comportamiento hacia mí ha sido aceptable. Patricia, no puedes estar hablando en serio, dijo mi madre con desesperación. Mamá, ustedes establecieron las reglas cuando llamaron a mi boda un evento trivial y me dijeron que no los molestara. Ahora van a vivir bajo esas mismas reglas. Los acompañé hasta la puerta con la misma cortesía con la que los había recibido. Cuando estén listos para disculparse sinceramente, no solo por lo del dinero, sino por años de favoritismo hacia Diana, podemos hablar sobre reconstruir nuestra relación. Mientras tanto, no me contacten por asuntos triviales. La expresión de shock en sus rostros al escuchar sus propias palabras reflejadas de vuelta fue una satisfacción que no había esperado sentir. Los vi caminar hacia su auto en silencio, derrotados, finalmente enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche, Ricardo me abrazó mientras yo procesaba todo lo que había pasado. ¿Te sientes bien con lo que hiciste?, me preguntó suavemente. La respuesta vino sin dudarlo. Me siento libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. La venganza no siempre requiere gritos o drama. A veces, la venganza más dulce es simplemente hacer que las personas experimenten exactamente lo que te hicieron sentir a ti. Los días siguientes trajeron una cascada de intentos de reconciliación desesperados. Diana me llamó furiosa. Patricia, ¿qué les dijiste a papá y mamá? Están completamente alterados. Su indignación era predecible. Les dije la verdad, Diana, algo que aparentemente es muy raro en esta familia. ¿Cuál verdad? ¿Que estás siendo una malagradecida con nuestros padres? La conversación siguió el patrón que había esperado. Diana tratando de hacerme sentir culpable, yo manteniéndome firme en mi posición. Diana, cuando tú empieces a aportar económicamente para papá y mamá, entonces podrás opinar sobre mi contribución. Los intentos de mediación llegaron desde diferentes frentes. Mi tío Roberto, mis primos, incluso algunos amigos de la familia que habían sido informados de la crisis familiar, me contactaron, todos con el mismo mensaje. La familia es sagrada. Los padres merecen respeto. Yo estaba siendo demasiado dura. Pero había algo liberador en mantener mi posición. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba cediendo ante la presión familiar. No estaba sacrificando mi bienestar emocional y económico para mantener una paz familiar falsa basada en mi sumisión. 3 semanas después de la confrontación, mi madre apareció en mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento del hospital hasta que terminara mi turno. Cuando la vi, mi primer impulso fue evitarla, pero decidí enfrentar la situación. Patricia, necesitamos hablar, dijo con voz quebrada. Se veía cansada, más vieja de lo que recordaba. Mamá, ya hablamos. Dije todo lo que tenía que decir. Por favor, solo 5 minutos. Necesito que me escuches. Acepté,
más por curiosidad que por ganas de reconciliación. Nos sentamos en una banca del pequeño jardín del hospital. Patricia, tu padre y yo hemos estado reflexionando sobre todo lo que dijiste. Tienes razón en muchas cosas. Era un comienzo, pero yo necesitaba más que reconocimientos vagos. ¿En qué cosas específicamente, mamá? Ella suspiró profundamente. En que hemos sido injustos contigo, en que siempre hemos favorecido a Diana, en que tu boda era importante y nosotros no estuvimos allí. ¿Y? Pregunté, esperando que continuara. Y en que no tenemos derecho a pedirte ayuda económica mientras le damos todo a tu hermana. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Patricia, no sabemos cómo arreglar esto. La honestidad en su voz me tocó, pero no me ablandó completamente. Mamá, arreglarlo requiere cambios reales, no solo palabras. Requiere que empiecen a tratarme con el mismo respeto y consideración que le dan a Diana. Requiere que reconozcan que tienen una hija favorita y que eso ha sido injusto durante toda mi vida. Lo reconocemos, murmuró, pero no sabemos cómo cambiar patrones de tantos años. Empezando por dejar de pedirme dinero mientras financian los caprichos de Diana, respondí firmemente. Empezando por considerarme en sus decisiones importantes. Empezando por incluirme genuinamente en la familia en lugar de verme solo como una fuente de apoyo. Mi madre asintió repetidamente. ¿Hay alguna posibilidad de que nos des otra oportunidad? La pregunta que había estado esperando. Mamá, yo no cerré la puerta. Ustedes la cerraron cuando eligieron unas vacaciones sobre mi boda. Si quieren abrirla de nuevo, van a tener que demostrar con acciones, no con palabras, que las cosas han cambiado. Le expliqué mis condiciones. Nada de pedidos de dinero durante al menos 6 meses, disculpas formales por haberse perdido mi boda y un esfuerzo real de incluirme en las decisiones familiares con la misma consideración que le daban a Diana. Y si Diana tiene algún problema con estos cambios, agregué, ese es su problema, no el mío. Mi madre aceptó todo sin discutir. La desesperación en su voz me indicó que finalmente habían comprendido las consecuencias de sus acciones. Patricia, solo queremos que seas parte de la familia otra vez. Mamá, yo siempre fui parte de la familia. El problema es que ustedes nunca me trataron como tal. Esa conversación marcó el inicio de un proceso lento pero genuino de cambio en la dinámica familiar. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos en que volvían a sus patrones anteriores, pero ahora yo tenía las herramientas y la determinación para no permitir que me volvieran a tratar como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Diana, predeciblemente, no tomó bien los cambios. Durante meses intentó sabotear la nueva dinámica, quejándose de que yo estaba manipulando a nuestros padres y chantajeándolos emocionalmente. Pero mis padres, aparentemente, habían aprendido la lección. Cuando Diana intentó organizar otro viaje de sanación familiar, 6 meses después, mis padres la confrontaron directamente. Diana, si quieres ir de vacaciones, págalas tú. Nosotros ya no vamos a financiar tus caprichos mientras ignoramos a Patricia. La reacción de Diana fue épica. Gritos, acusaciones, amenazas de alejar a los nietos si no recibía el trato preferencial de siempre. Pero por primera vez en décadas, mis padres se mantuvieron firmes. El equilibrio de poder en la familia había cambiado permanentemente. Un año después de mi boda, organizamos una pequeña celebración de aniversario. Esta vez, mis padres estuvieron presentes desde el primer momento. Mi madre incluso había preparado un álbum de fotos con todas las imágenes que se habían perdido de la boda original, acompañado de una carta pidiendo perdón por su ausencia. Durante la cena, mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Patricia, el año pasado cometimos un error terrible. No estuvimos aquí cuando más nos necesitabas, y no hay excusa para eso. Hoy queremos celebrar no solo tu aniversario, sino también el hecho de que nos hayas dado la oportunidad de ser mejores padres. Las palabras sonaron sinceras, respaldadas por un año de acciones consistentes. Ricardo me apretó la mano bajo la mesa, tan emocionado como yo por el progreso genuino que habíamos logrado. Diana asistió a la celebración, pero su actitud había cambiado drásticamente. Ya no era la princesa consentida de la familia. Ahora era simplemente otra hija, tratada con amor pero sin privilegios especiales. El cambio la había obligado a madurar, a hacerse más responsable de su propia vida. Durante la velada, se acercó a mí en privado. Patricia, sé que durante años fui muy egoísta contigo. Nunca me di cuenta de cuánto contribuías a la familia mientras yo solo recibía. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de la realidad que nunca había esperado escuchar de ella.
Diana, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, le respondí. No sentía resentimiento hacia ella. Había logrado algo más valioso: respeto y equidad en mi propia familia. La venganza más dulce no había sido destruir a mi familia, sino obligarlos a enfrentar la verdad y cambiar. No había gritado, no había hecho escenas dramáticas, no había buscado herirlos. Simplemente había aplicado las mismas reglas que ellos habían establecido. Si mi boda era un evento trivial, entonces sus problemas económicos también lo eran. Esa noche, mientras Ricardo y yo limpiábamos después de la celebración, reflexioné sobre todo el camino recorrido. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. ¿De haber confrontado a mis padres? No, era necesario. Pasé demasiados años sacrificando mi dignidad por una paz familiar falsa. La lección más importante que había aprendido era que el amor familiar verdadero no requiere sacrificar tu autorrespeto. Requiere honestidad, comunicación y la disposición de ambas partes a cambiar cuando algo no está funcionando. Mis padres habían aprendido que sus acciones tenían consecuencias. Diana había aprendido que no podía depender eternamente del favoritismo. Y yo había aprendido que defender mis límites no me convertía en una mala hija. Me convertía en una persona con dignidad. 6 meses después, cuando mis padres me pidieron ayuda para un gasto médico genuino de mi madre, accedí sin dudarlo. Pero esta vez fue diferente. Me lo pidieron con respeto, reconociendo mi contribución, y Diana también aportó su parte. La dinámica había cambiado para siempre. Ahora, cuando las familias de nuestros amigos nos cuentan sobre conflictos similares, siempre les doy el mismo consejo. No tengas miedo de aplicar las mismas reglas que te aplican a ti. Si te tratan como si fueras menos importante, demuéstrales cómo se siente ser tratado como menos importante. La venganza familiar más efectiva no es la destrucción, es la reeducación. Y a veces, las personas que más amas necesitan experimentar las consecuencias de sus acciones para entender el daño que han causado. Mi historia no terminó con una familia destruida, terminó con una familia más honesta, más equitativa, más real. Y eso, para mí, fue la mejor venganza de todas. Convertir una relación tóxica en una relación sana, sin sacrificar mi dignidad en el proceso. La llamada más satisfactoria llegó 2 años después de todo el conflicto. Era mi madre, invitándome a almorzar para celebrar mi cumpleaños. Patricia, ¿qué te gustaría hacer para tu cumpleaños? Pensé que podríamos hacer algo especial, solo tú y yo. La diferencia era palpable. Ya no era una llamada pidiendo algo. Era una llamada ofreciendo algo. Me encantaría, mamá. Respondí genuinamente feliz. Había valido la pena cada momento difícil del proceso. Había recuperado no solo mi dignidad, sino también a mi familia. Solo que ahora era una familia que me valoraba, me respetaba y me incluía como la hija que siempre debía haber sido tratada. Y cuando colgué el teléfono, sonreí recordando las palabras que había usado para cerrar todo el conflicto. No me contacten por asuntos triviales. Resulta que mi amor nunca había sido trivial. Solo habían necesitado perderlo para darse cuenta de su verdadero valor. Actualización. 5 años han pasado desde aquella confrontación que cambió todo en mi familia, y la diferencia es como el día y la noche. Ayer recibí una llamada que jamás pensé que escucharía. Era Diana, llorando desesperadamente. Patricia, por favor, necesito tu ayuda. Sollozaba al teléfono. Los niños están enfermos. No tengo dinero para los medicamentos. Y papá y mamá me dijeron que te pidiera a ti, porque ellos ya no pueden seguir manteniéndome. La ironía era deliciosa. La hermana consentida que una vez tuvo todo servido en bandeja de plata, ahora me suplicaba a mí, la que había sido tratada como ciudadana de segunda clase durante décadas. Diana, le dije con calma, ¿recuerdas cuando dijiste que yo estaba siendo dramática por mi boda? ¿Cuando apoyaste a papá y mamá cuando la llamaron un evento trivial? El silencio del otro lado me dio la respuesta. Por favor, Patricia, mis hijos están enfermos. No tengo a nadie más, insistió. Era cierto. En estos 5 años, Diana había quemado todos sus puentes. Sus constantes exigencias de dinero habían agotado a mis padres, quienes finalmente aprendieron a decirle que no. Sus amistades se habían alejado cansadas de sus constantes dramas financieros. Diana, voy a ayudar a los niños porque ellos son inocentes. Pero esto es lo que va a pasar. Voy a pagar los medicamentos directamente a la farmacia. No te voy a dar dinero en efectivo. Y quiero que sepas que esta ayuda no es para ti, es para mis sobrinos. Transferí el dinero esa misma tarde, pero no sin antes reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas.
Mis padres, ahora de 70 y tantos años, habían aprendido la lección de la manera más dura. Su jubilación dorada se había convertido en una pesadilla económica, después de años de financiar el estilo de vida irresponsable de Diana. El mes pasado, cuando mi madre cumplió 70 años, organicé una pequeña celebración en mi casa. Mis padres llegaron temprano para ayudar con los preparativos, algo impensable años atrás. Durante la cena, mi padre se dirigió a mí con un respeto que jamás había mostrado antes. Patricia, quiero que sepas que estos han sido los mejores años de nuestra relación. Lamento profundamente haber necesitado perder tu respeto para aprender a valorarte. Sus palabras sonaron genuinas, respaldadas por 5 años de comportamiento consistente. Diana llegó tarde a la celebración, claramente sin dinero para un regalo apropiado. La diferencia entre nosotras era evidente. Yo próspera en mi carrera y matrimonio, ella luchando con las consecuencias de décadas de irresponsabilidad. No sentí placer en su situación, pero tampoco compasión. Había elegido su camino. Lo más satisfactorio de todo es que mis padres finalmente entienden el valor de tener una hija responsable y digna. Ya no me ven como un cajero automático o una segunda opción. Me buscan para consejos, me incluyen en decisiones importantes y celebran mis logros con genuino orgullo. Anoche, Ricardo y yo anunciamos que estamos esperando nuestro primer hijo. La reacción de mis padres fue pura alegría. Vamos a ser los mejores abuelos para este bebé, prometió mi madre con lágrimas en los ojos. No vamos a cometer los mismos errores que cometimos contigo. Mientras escribo esto, con mi mano en mi vientre de 5 meses, sé que mi hijo crecerá en una familia donde el respeto es mutuo, donde no hay favoritos y donde las acciones tienen consecuencias reales. La venganza más dulce no fue destruir a mi familia, fue obligarlos a convertirse en la familia que siempre debieron ser. Y cuando Diana me llama ahora pidiendo ayuda, ya no lo hace con la arrogancia de alguien que se cree con derecho a todo. Lo hace con la humildad de alguien que finalmente entiende que el mundo no le debe nada y que las consecuencias de sus decisiones son solo suyas. La lección final es simple. A veces, para salvar una familia, primero tienes que estar dispuesta a perderla. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.